Pandas, pandas, pandas. Pandas en Python es una librería que nos permite manipular datos dentro de Python mucho más fácilmente. Esto quiere decir que podemos combinar cosas que normalmente vemos en programas como Excel con las facultades de Python, permitiéndonos automatizar, añadir fuentes de diverso tipo, añadir funciones complejas, entre otras cosas que permiten extender y llevar más allá las capacidades de análisis de datos que lo que normalmente podemos hacer con un programa como Excel o similares. En este video te enseñaré lo fundamental y entenderás por qué es tan utilizado en la ciencia de datos. Pero además te tengo dos buenas noticias. La primera es que por primera vez en nuestros videos vamos a complementar el material con ejercicios prácticos que podrás encontrar en el curso complementario que estará ahora en la descripción. En este curso encontrarás ejercicios extra en relación a pandas y además un módulo sobre una herramienta que combina inteligencia artificial y pandas, Pandas AI. Esta librería te permite ocupar herramientas conversacionales similares a las que encuentras en ChatGPT para poder analizar tus datos. Y la segunda buena noticia es que para los primeros que canjeen el código que está ahora en la pantalla, ese curso será gratis. Así que anda ahora al link de la descripción y únete para poder complementar lo que vamos a aprender hoy día. Y así podremos hacer más cursos como este. Comencemos. Pandas es una librería y las librerías son una serie de código que no está nativamente en Python y que debemos instalar. Estas librerías generalmente contienen varios métodos, clases, funciones que nos permiten hacer problemas que son como comunes, es decir, que otras personas han encontrado antes y han decidido resolver generando un nuevo código y dejándolo disponible para que muchas personas como tú, yo y otros podamos ocuparlos. En particular, Pandas resuelve los problemas que tienen que ver con el análisis de datos. Nos permite, por ejemplo, tomar archivos de Excel, TXT, CSV y otros varios formatos relacionados a los datos para poder llevar estos al entorno de Python y luego desde Python podemos hacer un montón de cosas, muchas más de las que podemos hacer hoy día con muchos de los programas más conocidos de manipulación de datos como son Excel, Google Sheets y otros. En particular, por ejemplo, nos permite tomar estos datos y ocuparlos como bases de datos para poder correr modelos de Machine Learning o nos permiten enviarle estos datos a una API como la de OpenAI, Gemini u otros modelos de lenguaje para poder complementar estos datos. Ahora vamos a aprender lo básico. Vamos a aprender más sobre algo que se llama Data Frame, que es la base que ocupa Pandas para poder manipular los datos. Vamos a aprender qué es, cómo luce y cómo podemos cargarlo en nuestro sistema. Este video es parte también de una serie de videos que hemos lanzado sobre cómo ocupar Python con Google Colab. Y si esta es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, te recomiendo ir a nuestra lista de reproducción, donde hablamos desde lo más básico de lo que es Google Colab y Python. Pasamos por las definiciones básicas de lo que son las variables, los ciclos, bucles, condicionales, etc., hasta llegar ahora, que es cómo ocuparlo para poder hacer análisis de datos. Lo más utilizado en el mundo de los datos es Excel, en cual la información puede lucir como la que ven ahora en pantalla. Esta en particular es información sobre los artistas más escuchados en 2023 en Spotify. Cuando yo llevo esto a Pandas, y vamos a ver en un momento más cómo se hace, esto luce así. No cambia mucho visualmente, pueden ver que están los nombres de las columnas o también axis número 1, también están las etiquetas de los índices, pero hay una pequeña diferencia, acá parten desde 0, a diferencia de lo que hemos visto en Excel donde parten desde el 1. También encontramos los datos, pero hay algo en específico que no es tan normal en Excel, que acá, por ejemplo, se señala claramente que ese dato falta, lo cual es esencial para poder limpiar bases de datos y para poder solucionar problemas que puedan tener nuestras bases. A todo esto se le conoce como un data frame. No es una tabla, no es una base de datos, es un data frame. Y esta es la unidad más básica con la cual vamos a operar en Pandas. Siempre que traigamos una información a Pandas, vamos a ocupar un data frame para poder administrarla. Entonces ahora vamos a ir a Google Colab. Como Pandas es una librería, no viene preinstalada con Python, pero en este caso Google Colab sí la preinstaló. Pero igual hay que llamarla, hay que invocarla hacia nuestro documento. ¿Y esto cómo se hace? Se hace escribiendo import pandas as pd. Si tú estás en tu computadora y no estás ocupando Google Colab, tendrás que correr además algo similar a esto, que es pip install pandas.
Puede ser que en tu entorno en particular no lleve este signo de exclamación. Eso es muy común de Google Colab, pero no tanto de otros entornos. Con eso habrás instalado Pandas y con la línea de import que vamos a hacer ahora, Pandas va a ser llamado. Cuando corremos esta línea de código no pasa nada, no es como que visualmente cambia algo, simplemente ahora lo que está pasando en el fondo es que la máquina virtual que Google Colab habilita para nosotros además tiene ahora más información para poder ayudarnos. Entonces ahora vamos a empezar a utilizarla. Vamos a tener que ocuparla utilizando eso que definimos ahí arriba. Definimos PD. Si ustedes quieren pueden cambiar estas siglas y pueden colocarle las palabras que ustedes quieran, incluso llamarlo pandas, pero la convención es que le ponemos PD. Y en PD yo acá tengo que decir qué es lo que quiero utilizar. Y PD es básicamente todos los métodos que tienen que ver con pandas, y ahora vieron en pantalla que empezaron a aparecer distintas cosas que tienen que ver todo desde esa librería. Pero en particular yo quiero que me ayude a leer un Excel que yo ya tengo en una URL y que también ustedes podrán acceder con los links que les voy a dejar en el video. Para eso voy a decir que lea un Excel desde una URL. Esta URL contiene un archivo de Excel que está en la nube y que Pandas va a ir a buscar y lo va a cargar en mi entorno. Pero para ello tengo que darle un nombre. Data frame es igual a lo que Pandas va a ir a leer de ese Excel. Y luego, como estamos en Google Colab, voy a poner que despliegue ese data frame. Ustedes pueden, si están en otros entornos de programación, como escribir esto y ponerle print al data frame para poder ver cómo luce. Pero acá en Google Colab esto funciona particularmente bien porque después de que corremos esto, el data frame va a quedar como una tabla. ¿Ven? Ahora la tabla apareció ahí, está formateada, en el fondo tenemos como estas pequeñas como pistas visuales cuando estoy encima de cada dato, y esto básicamente se creó a través de ir al Excel que yo tenía y lo trajimos al entorno de Pandas. Esta es la manera más utilizada de ocupar Pandas, en cual uno le pasa un archivo que en general está en una parte externa. Yo le puedo pasar incluso archivos que yo suba, pero también existe la posibilidad de que uno genere ese archivo, lo cual no es tan común, pero nos permite entender cómo funcionan los archivos de Pandas. Acá le estoy pasando al argumento de columnas, le estoy pasando una lista. Esa lista debe contener todos los encabezados que quiero, ¿ya? En este caso estoy haciendo un equivalente a un archivo de Excel, una tabla, una base de datos, que tiene como columnas la nota de 3 controles. Control 1, la calificación, nota, así como le decimos en Chile a las calificaciones, ¿ya? De control 1, control 2 y control 3. Luego, en el index estoy colocando los nombres de los estudiantes. Eso quiere decir que en particular para esto yo quiero que el dato único que me ayude como a identificar cuál fila contiene cuál información es, en este caso, el nombre de los estudiantes. En este caso de acá arriba, por ejemplo, yo no hice lo mismo con el artista. En este caso lo que identifica cada uno de estos datos es el número que está acá, el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces van a ver en un instante de que este índice luce distinto que esto que estamos viendo acá arriba. Y luego le doy los datos. En este caso le voy a dar una lista por cada fila que yo quiero que aparezca. Es decir, este 4, 3, 5 y 5, 5 son las calificaciones que tiene Michael Scott. El 5, 4, 5, 5, 7 son las calificaciones que tiene Dwight. Y 6, 6, 6, 9 y 7 son las calificaciones que tiene Jim. Entonces ahora voy a correr el data frame, perdón, y se me olvidó añadir esto, ¿ya? Que es para visualizar ese data frame, y ahora le voy a quitar los espacios que añadí, y pueden ver que ahora se acaba de formar esta tabla, la cual contiene efectivamente la información que señalamos, y ya no aparecen el 0, el 1 y el 2, porque en este caso yo les señalicé que el índice eran los nombres. Sigamos con algunos otros ejemplos de cómo cargar información, y voy a pegar este código, ¿ya? Que de nuevo están todos disponibles en la guía que les voy a juntar en este video. Voy a generar básicamente un data frame que se llama dataframe-excel y va a ir a leer un Excel y lo va a mostrar. Voy a correr esta línea de código y ahora vieron que la información que contiene los SKUs o códigos identificadores de los productos de distintos productos que están en una tienda. Por ejemplo, en la Xbox hay 65 de ellas con un precio de 500.000
pesos chilenos, voy a asumir, para que no se extrañen que vale $500.000, que sería muy distinto. Estos precios obviamente son alterados, fueron generados aleatoriamente, no tienen relación con los productos reales, por si acaso. Si se dieron cuenta, la variable que identifica cada uno de estos productos, que está aquí, no está en negrita, no está alineada a los índices. ¿Cómo puedo corregir eso? Para corregir eso es fácil. Yo voy acá al método que puse de leer Excel y aparte de la URL que puse acá, yo le puedo añadir más información. A este método, que es read Excel, yo puedo colocarle coma y le puedo añadir este siguiente argumento, que es index-col, y acá tengo que especificar cuál va a ser la columna que va a tener el identificador o el índice. Corro esto de nuevo y ahora podrán ver que la ID de producto quedó en negrita y identifica cada una de estas filas apropiadamente. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el beneficio de poder tener las filas con esos índices? Que bueno, ahora puedo ocupar esa información para poder llamar esa información más fácilmente. Vamos a ver un ejemplo. Volvemos a nuestro Colab, añadimos una celda de código y acá vamos a llamar ahora al data frame, que sabemos que es df Excel, y a este vamos a ocupar ahora .loc para localizar el argumento. Pero ojo, que a diferencia de las funciones que estamos habituados, no es con paréntesis curvos, es con paréntesis cuadrados. Y acá voy a señalizar el SKU 172, que es el que quería buscar con el iPhone 13. Hago eso y inmediatamente me dice la información solamente utilizando el índice, lo cual en el caso de Excel, por ejemplo, hubiera tenido que ocupar un buscar B, era una base de datos, quizá hubiera tenido que ocupar un select, donde la ID era igual a esto. Entonces, acá me permite rápidamente obtener esa información. No solamente incluyo la información del nombre, sino que además de todos los atributos que están en esa fila, incluyendo el tipo de dato que era el que identificaba el índice. Si bien fórmulas como loc hacen mucho más fácil poder buscar algo por un texto, específicamente por el índice, hace más complicadas buscarlos por el número, por ejemplo el dato número 1 de mi Excel, el dato número 2, el 3, etc. Para eso tengo que ocupar otra fórmula. Voy a copiar esta misma fórmula que tengo acá, voy a generar una nueva celda de código y voy a escribir esto, pero le voy a cambiar una letra a la fórmula que va a decir iloc, index loc, index location. Entonces ahora acá voy a cambiarle el argumento, ya no va a ser un texto, va a ser un número. Entonces voy a decir 0. Y esto que va a traer es el primer elemento por índice, recuerden que los índices en Python parten desde el 0, de esa base de datos. Asimismo, puedo ocupar una cosa que en Python se le llama slicing, que es básicamente le pongo dos puntos y separo el número inicial y el número final. Y en el número final digo, por ejemplo, del 0 al 5. ¿Eso qué va a hacer? Que va a traer el índice 0, el 1, el 2 y el 3 y el 4. El último que está al final no lo trae. Entonces corro esto y pueden ver que trajo los primeros 5 elementos, el del 0, del índice 0 hasta el índice 4. Pero slicing también permite hacer cosas bastante más interesantes. Por ejemplo, permite, si estuvieran en un apuro, omitir este 0. ¿Ya? Y es exactamente lo mismo porque asume que al colocar nada estás empezando de lo que antes se puede empezar. De modo similar, lo pueden hacer al revés. Por ejemplo, yo puedo traer cosas desde la posición número 10 hasta cuando termine el archivo. Entonces, así, por ejemplo, tengo que especificar cuál es el fin del archivo. Esto lo determina solo. Trabajo desde la posición número 10 hasta el final. También puedo ocupar números negativos en esta fórmula. Por ejemplo, puedo decir tráeme desde el 0 hasta el menos 15. Y eso quiere decir que va a traer todos los datos menos los últimos 15. Veamos un ejemplo. Acá están todos los datos y acá corta la lista y lo que no se ve de la lista son los últimos 15 datos. Entonces estas dos fórmulas, loc y iloc, me permiten traer información más rápidamente. También se puede combinar entre filas y columnas. Por ejemplo, voy a tomar lo que escribimos de loc, que era esto que estaba acá, y esto, en vez de darle solamente un texto, ahora le voy a dar dos argumentos que están separados por corchetes. Voy a decir que traiga el SKU 272, quiero que traiga también el SKU 126, esos dos SKU, pero además traiga las columnas de cantidad y de precio asociadas a esos datos. Entonces, fíjense en cómo está compuesta la información que le mandé. Los corchetes que cierran
al lock están acá al final, en el fondo son los más externos, pero le pasé dos listas. Acuérdense que las listas son las que tienen los corchetes cuadrados. Le pasé dos listas, una que contiene todas las filas que yo quiero. En este caso, quiero las filas con esos dos SKU, con esos dos índices, con esos dos identificadores, y de ellas quiero que me traigas esta información de estas columnas. Y las columnas, de nuevo, se las pasé en una lista que contiene cantidad y precio. Ojo que también esto es sensible al orden. Por ejemplo, en la lista original está ordenado por SKU. Por lo tanto, el SKU 172 está después del SKU 126. En este caso, como coloqué esto en segundo lugar, también lee eso, el método que estoy ocupando, y lo despliega en el segundo lugar. De modo similar, si quiero traer una lista específica de datos, pero en formato lista, puedo hacer esto. Con iLock puedo traer esos datos específicos con el índice numérico y le puedo dar una lista, por ejemplo, y quiero el primer dato, quiero el quinto dato y quiero el octavo dato. ¿Por qué no los pronuncié en el mismo número que está ahí? Porque recuerden que los datos inician desde el cero. Entonces ese 0 significa que es el primer dato. Este 4 no quiere decir el cuarto dato, sino que el quinto. Y así sucesivamente. Entonces cuando corro el código, podrán ver de que traigo los datos que estaban en esa posición en el Excel original. ¿Y para qué se ocupan estas cosas de lock y iLock, por ejemplo? Se ocupa harto para poder dividir estos documentos en dos partes. Por ejemplo, yo podría eventualmente ocupar algo como esto y ponerlo como data frame A. Va y me da específicamente estos datos, el de índice 0, 4 y 7, que ya lo vimos, pero nótense lo que está pasando con las columnas. Quiero que me dé todos los datos menos la última columna. Entonces voy a correr esto y ahora voy a desplegar ese data frame que creé y se dan cuenta, están los productos que yo quería, pero no está el precio. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo obtener el precio en una columna aparte? Podría yo eventualmente tener un DFB y decir que sea el Excel, DF Excel, solamente con la información del precio. Y luego desplegarlo. Entonces está separado, quedaron en dos partes, quedó dividido. Y esto es porque en Machine Learning se ocupa, por ejemplo, para poder explicar una variable y dejar las otras como los factores que la explican. Una cosa importante de esta primera sección es que yo también puedo tener alguna información de este data frame. Ahora vimos que esto era equivalente a un Excel donde habían 30 y algo filas, entonces no era tan diferente ni tan complicado de interpretar. Pero imagínense, yo les pasara un Excel que tiene millones de filas, o varios miles al menos, con lo cual a través del ojo humano y del análisis como superficial de los datos ya no puedes distinguir cuántos hay. ¿Cómo puedo saber esa información o qué tipo de datos hay en mi data frame? Puedo ocupar métodos como estos. Por ejemplo, yo puedo acá en DF Excel, puedo llamar algo que se llama shape. Me va a decir 33. ¿Qué significa eso? Que tiene 30 filas y 3 columnas. ¿Qué columnas tiene? Lo vimos antes. Tiene producto, el nombre del producto, la cantidad y el precio. En este caso, como estoy ocupando el índice como la idea de producto, no está contando esa columna. Pero lo que me sirve rápidamente, que se ocupa harto, es el hecho de saber que tengo 30 filas. También eventualmente podría tener un data frame que tiene demasiadas columnas y hay un método para que poder recibir esa información rápidamente, que podrán adivinar que es columns. Y acá me dice, por ejemplo, tú tienes columnas, una que se llama producto, cantidad, precio, y el índice es de tipo objeto, que eso en general acá tiende a ser como tipo string, pero no le presten mucha atención a ese detalle. Sin embargo, si quieren saber el tipo de las columnas, al menos como lo está interpretando Pandas inicialmente, pueden tomar todo este data frame y ponerle excel.dtypes. Y dtypes en este caso me va a decir, oh, tú tienes 3 columnas, producto, cantidad y precio, de las cuales las últimas 2 son int. Es decir, no encontré ningún decimal metido ahí. Y son todos números. Y si quiero saber qué pasa con una columna en específico, puedo ocupar algo así. Puedo colocar df el nombre de la columna y esto me va a llamar ese dato en específico. Si hago esto, por ejemplo, sin colocar nada, sin colocar ningún método, me va a arrojar la información que contiene ahí. Pero en este caso, yo quiero saber cuál es el tipo que tiene esta información. Por lo tanto, aquí también ocupo el método .dtype y puedo saber que esa columna en particular es un integer. Ojo que las columnas se pueden acceder así, con
df punto el nombre de la columna, pero de repente pueden haber columnas que tengan un espacio y eso ya lo hace un poco más enredado. En ese caso es mejor ocupar un método así, df-excel, paréntesis cuadrado, el nombre de la columna, y aquí tengo la columna, entonces aquí mismo voy a llamar dtype y van a ver que me da la misma información, es equivalente. Estos dos métodos que están acá son equivalentes. Y bueno, felicidades, ya has pasado la primera parte del curso. ¿Qué es lo que hicimos? Fue importar la librería de pandas a nuestro entorno, en este caso Google Colab. Luego creamos un data frame y entendimos qué era, que básicamente es una representación de dos datos en el entorno de Python. Vimos acá el método readExcel que te permite ocupar esta información desde un método de Excel, pero así también existen otros métodos que ahora estás viendo en pantalla que permiten leer distintos formatos de información. Luego vimos que podíamos ir a localizar datos específicos, primero con la ayuda de los índices que habíamos creado. En este caso teníamos los códigos de SKU, podíamos llamarlos directamente, pero también lo podemos llamar por su ubicación numérica, ocupando los índices que parten desde el 0 en Python. Esto lo podemos combinar con técnicas como slicing o también llamando a las columnas para poder extraer más información específica de la que queramos para esto. Y finalmente vimos algunos métodos útiles como dtype, columns y shape que nos permiten entender rápidamente cuál es la composición general del data frame que le acabamos de cargar. Pero cargar los datos en el entorno es solamente una parte del asunto. La siguiente es ir a saber más de estos datos, a calcular información. Y para ello aprenderemos algunos métodos y tácticas para poder extraer esa información. Vamos allá. Ahora vamos a manipular estos data frames para poder extraerles información. Partiremos obviamente configurando nuestro Excel. Para ello copié la URL que tenía antes y los métodos que ocupamos hace unos instantes, pero estoy ocupando un notebook nuevo. Inicié por supuesto con import pandas as pd. Recuerden que como es una librería hay que importarla. Y luego generé un data frame llamado df-excel para poder hacer la lista que ven acá abajo. Y ahora que tenemos esto, es momento de empezar a aprender nuevas cosas. Vamos a hacer una nueva celda de código y acá vamos a hacer df-excel y vamos a hacer el primer método que vamos a ocupar es uno que se llama head, que este es para simplemente mostrar menos datos y aquí yo le doy como argumento un número que es cuántos datos quiero mostrar. Por ejemplo, acá head de 5 son los primeros 5 datos desde arriba hacia abajo que tiene esta fuente de datos. También puedo ocupar tail, que es la versión, como se imaginarán, si head es lo de arriba, tail es lo que está abajo. Son los últimos 5 datos en este caso. Cuando ahora importemos este data frame y queramos visualizarlo, generalmente voy a tratar de privilegiar ocupar head de 5 para poder así mostrar los primeros 5 datos y no todos los 30 datos y que se vuelva un poco tedioso de ver como lo que pasa acá. ¿Ok? Entonces head y tail son los primeros métodos que hemos aprendido, que nos sirven de nuevo para ver los primeros y los últimos datos. Ahora vamos a continuar con un nuevo método que es este, que se llama describe. Y describe es muy útil en mi opinión porque yo inmediatamente sé estadísticas básicas sobre mis columnas que tienen datos. En estas columnas que tienen enteros, que tienen floats, puedo inmediatamente saber, por ejemplo, la cantidad de datos que tengo en esa columna, cuáles tienen una media de 73, es decir, en promedio los productos que están ahí tienen 73 unidades, la desviación estándar, el mínimo y los percentiles, que me hacen también que pueden ser útiles para temas de distribución. Lo que no me gusta de este método es que a veces pasan cosas como esta, en cual el número como que queda medio ilegible. En este caso, por ejemplo, como el precio está en el orden de los 100 miles, o sea, 500.000, 600.000, etcétera, es mucho más complicado de leer así, ¿ya? Pero para eso tenemos otras fórmulas matemáticas que nos permiten saber inmediatamente ese valor, no ir a verlo en una tabla. Para eso voy a escribir otra celda de código y acá voy a empezar a ocupar métodos matemáticos para extraer la información que estamos viendo allá. Por ejemplo, si quiero saber cuál es el precio mínimo, voy a llamar a mi data frame, que es de f.excel, y acá voy a llamar la columna, que lo llamo con punto precio, en este caso, la columna que tiene solamente el precio, y voy a llamar el método max, para poder obtener cuál es el máximo precio que está acá. Y aquí se ve perfecto, son 2 millones de pesos chilenos en este caso, que puedo ver cuál es el máximo precio de esta lista, que coincide acá, pero la información no es tan difícil de leer. Entonces ahora voy a generar otra
para que ustedes se puedan imaginar que como existe el máximo, existe el mínimo, funciona así. También podrán imaginarse, por ejemplo, que existen las cuentas. ¿Qué es la cuenta? Es la cantidad de datos, no es la sumatoria de los datos. Perdón, aquí casi fallo porque se me olvidó colocar el nombre de la columna. Y acá me dice que tengo 30 datos en esa columna. Pero, por ejemplo, si puedo sumar esa columna, eso es con el método sum. Para el promedio no es así, no es punto average, ¿ya? Si hacen average les va a dar un error porque va a decir que no existe, es min. ¿Ok? Que es otro término que se ocupa para el tema de promedio. En realidad la traducción literal en español es media. Para contar en particular, me parece que hay otro método que es un poquito más descriptivo, especialmente cuando tenemos columnas que tienen que ver con variables categóricas. En este caso, por ejemplo, cuando vamos a ver nuestro Excel con la información, tenemos una que tiene que ver con los productos. En algunas bases de datos van a darse cuenta que algunas filas se repiten en algunas categorías. Por ejemplo, si yo tuviera el tipo de producto. Quizás de pronto podría colocar que Xbox es gaming y teclado también es gaming, pero el robot aspiradora definitivamente no es gaming, es línea blanca. Entonces me interesaría ver la cantidad de repeticiones que tiene cada una de esas categorías. Eso se hace con un método que se llama value counts. Vamos a hacer de f Excel producto, porque tiene que ser una variable categórica para que funcione bien, y esto value counts. Y acá me dice el nombre del producto y cuántas veces se repitió. En este caso todos son únicos, pero si hubiéramos tenido categorías, esto hubiera un poco variado. Una manera útil también de poder llamarlo las columnas es esta. La vimos en la sección pasada, pero simplemente lo quería recordar porque mucha gente se olvida, es escribirlas así. Y a todas estas se le pueden aplicar los mismos métodos. Entonces, todas estas cosas que estoy escribiendo ahora son equivalentes. Por ejemplo, acá lo corremos y esta última línea es la que queda y pueden ver que dio el mismo resultado del que estaba antes. De modo similar, voy acá y cambio esta última palabra por mínimo y es equivalente. Y así sucesivamente con todas las cosas que aprendimos ahora. Estos son métodos equivalentes y no cambian la esencia, sino que simplemente lo hacen un poco más legible. En particular, creo que cuando las palabras son cortas, como precio o cantidad, u otros de una sola palabra, conviene esto, pero cuando tenemos datos que tengan más de una palabra, conviene esto, donde tenemos un texto mucho más largo. Y sigue funcionando tal cual. Con los métodos que acabamos de revisar puedes hacer estadística descriptiva, puedes saber un poco cómo se comportan a grandes rasgos los datos que cargaste a través del data frame. Sin embargo, una cosa que ocupamos mucho cuando estamos haciendo análisis de datos es filtrar algunos datos, es decir, buscar datos de acuerdo a alguna condición, por ejemplo. Aquellos que, por ejemplo, tienen un precio mayor, aquellos que tienen un precio menor, aquellos que quedan más unidades en inventario, aquellas que tienen menos unidades en inventario. Y para ello necesitamos ocupar otros métodos que veremos a continuación. Iniciaremos también, obviamente, con nuestro data frame, que en este caso, de nuevo, es data frame Excel, pero en lugar de especificar una columna acá en el argumento que va dentro de los paréntesis cuadrados, lo que vamos a hacer es hacer algo como esto. Vamos a especificar el data frame de nuevo con su respectiva columna y vamos a decir la condición. Quiero que esta columna, que se llama cantidad, sea mayor a 100. Nótese que esto es, en el fondo, quiero llamar el data frame de Excel cuya columna, y tengo que llamar esa columna de nuevo, es mayor a 100. Aquellos datos que coincidan con eso van a ser desplegados. Corro esta línea y ahora pueden ver que la tabla contiene solamente aquellos productos que efectivamente tienen una cantidad mayor. Esto podría ser particularmente útil para temas, por ejemplo, cuando quiero decidir qué productos van a entrar en una liquidación o en una serie de ofertas, para así, por ejemplo, bajar la cantidad de inventario que tengo en mi bodega. Sin embargo, esto quizás no es suficiente para todos los casos. Quizás yo quiero colocar más de una condición. Y acá podemos combinar cosas que aprendimos en los módulos anteriores, como las condiciones que se separan por I y O. Y podemos colocarlas más o menos de esta manera. En esta, por ejemplo, se tienen que cumplir estas dos condiciones al mismo tiempo. Que nuestro data frame sea mayor a 100. Y nótese que ahora estoy ocupando paréntesis para dejar toda esa condición en una sola expresión. Y luego, además, tenemos otra que también está dentro de un paréntesis, pero que es nueva, que dice que el precio tiene que ser menor a 200.000. Y están separados por este símbolo que ya vimos en otras ocasiones, que significa el equivalente al AND. Eso quiere decir de que acá vamos a desplegar aquellos productos que a la misma vez
tienen una cantidad mayor de 100 y tienen un precio menor a 200.000. Utilizando la tabla que tenemos acá arriba, que ya cumplía con la cantidad arriba de 100, solamente nos deberíamos quedar con estos tres. Vamos a correr la celda para ver si efectivamente eso pasa. Perdón, esta condición es menor que 200.000, es decir, nos quedamos con las otras, con estos que están acá. A su vez, como podemos hacer los y, también podemos hacer los o. Es básicamente la misma expresión que está acá, pero le cambiamos el separador. El separador ya no es este y, ampersand, como le dicen en inglés, sino que es esta rayita, y eso quiere decir de que es esta condición que está en este paréntesis o esta condición, o sea, al menos una de ellas. Eso quiere decir de que los datos van a ser mucho más que en la tabla que teníamos más arriba. Y así pueden ver, están los datos de arriba más uno más que cumplió una de las condiciones por separado. En este caso pueden notar de que este precio es menor que 200.000 y su cantidad no es mayor a 100, pero sí es menor que 200.000. Asimismo, podemos colocar otras cosas como condición cuando escribimos cosas como data frame Excel o el nombre que usted le haya puesto a su data frame, y acá adentro pueden ir otras condiciones que tengamos, otra manera de mostrar condiciones siempre que las podamos expresar. Por ejemplo, en este siguiente código que voy a pegar ahora, ocupamos una que compara la columna y dice si esa columna contiene la palabra cámara. Entonces me va a desplegar la información de solamente aquellos productos en la cual la columna producto contiene la palabra cámara. Y así podemos ver que nos quedamos con dos productos, la cámara Canon EOS y la cámara Insta360. Por lo tanto, esto nos ayudó a filtrar por la columna producto. Y así podemos tener muchas más condiciones, ponernos más creativos en el fondo con el tipo de condiciones que queremos ocupar para filtrar nuestros datos. Otra cosa importante a la hora de poder manipular tablas es el hecho de ordenarlas. Entonces, para ello ocuparemos un método que se llama sort values. Y acá tengo que especificar al menos un argumento que es por qué lo quiero ordenar. En este caso, lo quiero ordenar, por ejemplo, por precio. Cuando hago esto, va a mostrarme toda la tabla y toda esa tabla está ordenada de menor a mayor por su precio. Si se dan cuenta, el precio acá es 120.000 y va creciendo hasta llegar a los 2 millones. Acá, lo que tengo que hacer, si es que quiero como que sea de mayor a menor, tengo que añadir otro argumento, ascending. Y tengo que decir que esto es false. Eso quiere decir que no es ascending, que es descending, vendría siendo el equivalente, pero así no se escribe, sino que se escribe diciendo de que esa condición en particular no es así. Y ahora pueden ver que revertimos la tabla. Supongamos que yo no te estoy preguntando por cualquier tabla, sino que te quiero decir cuál es el top 5 de los productos con mayor precio. Ahora está ordenada por el mayor precio, pero no están solamente los primeros 5, sino que está toda la información del data frame. Para poder sencillamente acotar esto a los 5, ocupo un método que ocupamos antes, que es el head, y le doy el valor de 5. Eso quiere decir que sobre todo este data frame, con sus modificaciones incluidas de poder ordenar los valores por precio y de hacer que el ascending sea false, sobre todo ese resultado, yo aplico el criterio de muéstrame solamente los primeros 5. Y así puedo ordenar mis datos. Otra cosa importante es el hecho de gestionar datos vacíos. Este es un problema bastante común en términos de las bases de datos. Cuando nos pasan una base de datos, generalmente viene con algunos problemas y lo que vamos a hacer acá es tratar de corregirlos. Entonces, para eso vamos a cargar uno de los ejemplos iniciales de nuestro curso, en el cual teníamos los artistas de acuerdo a su nivel de popularidad en Spotify. Y veíamos que el artista número 5 en el índice, o sea, sexto, no tenía nada aquí. Y este artista, en el fondo, nos va a contaminar los cálculos o las descripciones, porque lamentablemente, a pesar de que tenemos su nombre, no tenemos ninguna información que nos permita calcular algo sobre este artista en particular. Entonces, en esos casos, uno puede decidir distintas cosas. Una manera de gestionar los datos vacíos es, por ejemplo, tratar de encontrar este dato específico y sobreescribirlo. Por ejemplo, yo podría ir aquí, escribir un código que me permita ubicar esa fila en particular. Si se dan cuenta, acá yo sé que el índice es el 5 porque están ordenados acá por el número, y que además esa es la primera columna.
Entonces tengo acá esa información de la ubicación específica de ese dato que está ahí. De hecho, voy a quitarle la igualdad de lo que quiero sobreescribir y simplemente voy a correr esto y me va a decir que encuentra un none. Eso quiere decir que no tiene información ahí. Ok, perfecto, sé cuál es la celda. Entonces ahora le voy a inventar un número, por ejemplo, 10.200. Eso es porque quizás la información la tenía en el otro lado y simplemente este dato no quedó bien incorporado en la base de datos. Entonces corro esto y podemos ver de que ahora esto va a estar en nuestro data frame. Entonces vamos a correr data frame artistas y ahora la base de datos incluye ese dato. Esa es una manera de gestionarlo, en el fondo es sobreescribiéndolo. Vamos a borrar esto, ¿ya? Porque le quiero enseñar yo, voy a volver a correr esto para que mantenga el none que estaba antes, es haciendo la eliminación de aquellos datos que están vacíos. Cuando tenemos muchos datos, cuando tenemos, piensen, los millones de columnas o miles de columnas, es el hecho de poder cuantificar qué tan serio es este problema. Para eso, vamos a ocupar una línea de código que es esta. Básicamente llamo al DF de artista, en este caso, y llamo a un método que se pregunta si ese número es un NA, y si lo es, que sume las estadísticas relacionadas a eso. Y acá puedo ver, por ejemplo, que en la columna artista no tengo ningún dato afectado por esta particularidad. Y acá, como lo vimos recientemente, sí tengo un dato que efectivamente me puede dar un problema. Ahora, si quiero eliminar todas esas filas que contienen ese problema, tengo que hacer un método que se llama dropNA. defartistas.dropNA. Y lo voy a ejecutar y vamos a ver lo siguiente. Lo voy a ejecutar. Y eso quiere decir que ya no está esto. Ya no está fade porque se fue. Pero ahora voy a volver a ver mi data frame solamente para poder chequear si todo está correcto. Y, fade aún está ahí. ¿Por qué pasó esto? Es porque este método en particular, el de dropNA, requiere extra cuidado, requiere extra cautela y por ende te va a pedir que para poder sobreescribir esto, tú escribas que estás seguro de eso. En este caso, queremos evitar que haya un error, entonces vamos a generar otro data frame. En este caso le voy a llamar df artista filtrado. Y ahora a este data artista filtrado lo voy a llamar. Y podemos ver que en este caso, efectivamente, cuando creé este nuevo data frame, junto con esta corrección, ahora el data frame efectivamente viene sin fade. Ahora efectivamente este dato no tiene ese artista porque lo borró porque le faltaba uno de los datos. Otra manera de poder gestionar los datos es rellenando efectivamente todos los datos con una condición al mismo tiempo. En este caso voy a crear un nuevo data frame que se llama dfartistas llenado y dfartistas llenado va a ocupar un método que se llama fillNA. FillNA, y voy a colocar aunque un número para ser consistente con lo que estaba de arriba, voy a cambiar ese número a 10.200 y voy a mostrar el resultado. El resultado fue que rellenó el número con este que estaba acá. ¿Cuál es el problema que podría causar este? Es que si este dato no es el único que falta, tú estás diciendo de que reemplace todos los lugares vacíos con el dato que le estás dando. Entonces, si le estás dando un dato que no cambia, que no depende, por ejemplo, del nombre del artista, que no depende de ninguna otra variable, vas a estar rellenando todos los espacios vacíos con ese valor, lo cual puede ser complicado. A su momento acabamos de introducir la idea de que podemos añadir y borrar columnas en Pandas. Entonces ahora veremos un poco más de cómo se hace. Para ello vamos a tomar nuestro DF Excel que ya venimos ocupando hace un rato. Para los que no lo recuerdan, este tiene la cantidad y el precio. Entonces podríamos calcular, por ejemplo, cuál es el valor del inventario que hay ahí. Básicamente es multiplicando la cantidad por el precio, es decir, cuál es el valor comercial de esta cantidad de inventario que hay. Vamos a generar una nueva celda con nuestro DF Excel, pero acá voy a especificar un nombre de columna que no existe. En este caso voy a generar algo que se llame valor inventario. Y voy a decir que es igual a la multiplicación en DF Excel de la columna de precio y de la columna de cantidad. Recuerden que las columnas hay dos maneras de expresarlas, pero acá pueden ocupar cualquiera de las dos. Entonces voy a ocupar, por ejemplo, esta, dfexcel.precio, y la voy a multiplicar por df excel y voy a ocupar la otra convención solamente para mostrarles que puedo ocupar las dos de cantidad. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a generar una nueva columna con la multiplicación de estas dos variables. Corrió,
y ahora lo voy a mostrar. Mi DF Excel ahora tiene una columna nueva que se llama valor de inventario y que contiene la información que efectivamente es la multiplicación entre las otras dos columnas. ¿Y qué pasa si quiero borrar información de acá? Por ejemplo, ahora quiero borrar el valor de inventario porque no lo necesito, siempre lo puedo calcular. Entonces voy a generar una línea de código como esta. Primero, noten de que creé una nueva variable que se llama productos borrados. Pues en todas las funciones en las cuales terminas borrando información, suele haber una capa de protección como la que describí anteriormente, en la cual no puedes editar fácilmente con los métodos que vienen. Por ejemplo, acá drop, si yo no coloco además un argumento que diga que efectivamente estoy sobreescribiendo la variable original, no va a sobreescribir la variable original, no va a poder efectivamente borrarlo como uno podría borrar en Excel una columna. Entonces para eso, para poder darle el gusto al programa en ese sentido, prefiero crear otro data frame que diga df productos borrados, el cual va a ser mi df Excel cuando haga drop de algo que se llama valor inventario. Tengo que añadirle un indicador de que si estoy tratando de borrar una fila o una columna, porque valor inventario en este caso podría ser, por ejemplo, también un nombre de producto, podría ser algo que esté en una fila. Tengo que especificar efectivamente que en este caso estoy tratando de borrar una columna. Las columnas son axis 1, como dijimos muy al principio, y las filas son axis 0 o 0. Acá me dio un error porque la variable se llama valor espacio inventario. Entonces corrijo eso y ahora efectivamente lo borro. Se me olvidó colocar esta línea que es para que me muestre el resultado. Y ahí está. Para que veamos solamente una parte del resultado, de nuevo, dot.head de 5 y así vemos las primeras 5 datos, que ahora, de nuevo, no tienen el valor de inventario. Les tengo buenas noticias, camaradas. Ya hemos pasado esta segunda parte del curso y pronto empezaremos con la tercera. Pero antes recapitulemos un poco. En esta parte, ¿qué es lo que hemos empezado a hacer? Hemos empezado a obtener información de nuestros data frames. Les preguntamos estadísticas descriptivas con el método describe, pero también fuimos un poco más específicos ocupando cada una de las funciones en las respectivas columnas, con funciones como el min, el max, la sumatoria, count, entre otras. También ordenamos los datos con el método sort value. Y especificamos de que le podemos dar un poquito de opciones, ¿cierto? O sea, podemos colocar, por ejemplo, ascending false para cambiar la manera en que está ordenado, podemos cambiar la llave por la cual está ordenado y así sucesivamente. También aprendimos a gestionar los datos vacíos. Los datos vacíos se pueden rellenar específicamente con algunas funciones como lock o ilock que me ayudan a ubicar un dato específico y después sobreescribirlo. También se pueden borrar con una función como drop_na o se pueden rellenar con funciones como fill_na. Pero ojo, que esas funciones tienen grandes peros o grandes consideraciones. En el caso de drop_na, te va a generar una versión que contiene menos información y por ende, Pandas te protege. No te deja de sobreescribir fácilmente esa información para que no la pierdas. En ese caso, es mejor generar un data frame aparte. Y por el otro lado, la consideración que debes tener cuando ocupas fill_na es que rellena todos los espacios vacíos. Entonces, si no tienes tan claro cuáles son todos los espacios vacíos, puedes terminar rellenando información en lugares donde no hace sentido. Para poder saber dónde tienes estos problemas, dónde hay espacios vacíos, puedes ocupar la fórmula isNA y hacer una sumatoria sobre esos resultados. Y también en la última parte de esta sección vimos cómo crear y cómo borrar columnas. Las podemos crear a partir de fórmulas, como vimos en el caso que multiplicamos el precio unitario por la cantidad. Y también cuando borramos tenemos que ser bastante cuidadosos, al punto de que tenemos que especificar si lo que estamos borrando es una columna cuyo axis es igual a 1 o si es una fila cuyo axis es igual a 0. Ahora, en la última parte, veremos dos cosas que son bastante interesantes. La primera son gráficos. Vamos a mostrarte cómo puedes desplegar visualizaciones de tus datos y después vamos a ver cómo podemos sacar estos datos fuera del entorno de manera que lo podamos ocupar, por ejemplo, para mandárselo a alguien por correo electrónico o sencillamente manipular algunas cosas en Excel. Abriremos otro cuaderno de Google Colab y lo que vamos a hacer ahora es, por supuesto, importar pandas y añadir un data frame que tenemos en un archivo. Para ello ocuparemos las líneas de código que ven acá. Ya tenemos un DF artistas que, vamos a verlo, es el mismo que hemos ocupado con respecto a los streamings de Spotify, el cual contiene esta variable que está vacía.
Para hacer gráficos se ocupa generalmente otra librería, en particular una que es bastante popular, es una que se llama Matplotlib, pero Matplotlib también ha sido integrado en parte a Pandas y no es necesario volver a instalar otra cosa. ¿Por qué me refiero a instalar otra cosa? Eventualmente uno podría hacer algo como esto, podría decir import matplotlib, y lo que estaría haciendo nuestro software sería ir a instalar esta librería y añadirle más peso y más complejidad a nuestro archivo. Sin embargo, Matplotlib se ha puesto de acuerdo con Pandas para poder incorporar alguna de sus gráficos, alguna de sus facultades dentro del software. Entonces, acá no vamos a necesitar esto, sencillamente podemos llamarlo ocupando algo que se llama plot. Entonces, por ejemplo, miren esta línea de código. Esta línea de código ocupa el dfartistas que tenemos ahora, le pide el método plot, que es el que vamos a ocupar para poder graficar algo. El método plot después requiere un tipo de plot, ¿ya? Plot significa gráfico, básicamente, como graficar, por decirlo de alguna manera. Y después tengo que entregarle el tipo de gráfico. En este caso, por ejemplo, quiero un gráfico de barra y tengo que especificarle cuál es el eje de las X. Recuerden que el eje de las X es el que está abajo y el eje de las Y es el que está en vertical. Entonces cuando corro esto, miren lo que pasó. Pasó primero de que los X quedan acá abajo. O sea, en el fondo acá, Taylor Swift, Bad Bunny, etc. Fade, acuérdense que estaba vacío. En este caso no lo eliminamos antes. Entonces está el dato ahí vacío. Y me coloca inmediatamente cosas bastante interesantes, como por ejemplo, coloca los ejes por sí solo, coloca la leyenda, elige un color. Todas esas cosas se pueden modificar en Matplotlib, ¿ya? Uno puede especificar más complejidad, pero por ahora lo vamos a dejar así, sencillamente porque no queremos entrar a modificar los colores, queremos visualizar la información. Entonces, acá le voy a quitar un poquito de zoom, eso sí. Mi pantalla está con mucho zoom, y ahí pueden ver mejor cómo quedó el gráfico. Este gráfico es una imagen, entonces yo la puedo guardar y eventualmente colocarla en una PPT, etc. Aunque mucha gente quizás no le gusta como las visualizaciones tal cual vienen acá, pero sí sirven definitivamente para poder hacer un análisis exploratorio. Se imaginarán entonces de que si acá tenemos .var, eso quiere decir de que puedo hacer otros gráficos que no son solamente barras. En particular, puedo hacer incluso otros tipos de gráficos de barras. Por ejemplo, voy a generar una nueva línea de código y ahora lo único que le voy a cambiar es que en vez de decir var, dice var h. Eso es barras, pero horizontales, porque las quiero mostrar así. Entonces, esa es una característica. Me imagino que habrán visto estos gráficos que son como circulares, que se le llaman gráfico de tortas. Para eso, tomo la línea que tengo acá, de nuevo, el frame.plot, el tipo de gráfico, y luego esto lo cambio por el gráfico que quiero. En este caso, por ejemplo, quiero algo que se le llama gráfico de torta. Hago esto y voilà. Oh, pero miren, fíjense en esto. Está el gráfico de torta y si van a ver los datos que están acá arriba, se podrán imaginar quién es quién. Taylor Swift, este gigante, Bad Bunny, después The Weeknd, etc. Pero está un poco extraño, ¿cierto? Porque las etiquetas son 0, 1, 0. Entonces, tengo que especificar cuál es la etiqueta que quiero. Y en ese caso, para este gráfico en particular, en cual pide una etiqueta para verse mejor, yo lo que puedo hacer es especificar un nuevo argumento. Y este argumento se llama labels, en el cual especifico dónde tiene que ir a buscar la información de las etiquetas. En este caso, por supuesto, en el dfartistas, pero en la columna artista está el nombre. Entonces voy a hacer eso. Y voilà, ahora pueden ver de que las etiquetas están acá. Dice Taylor Swift, Bad Bunny, The Weeknd, bla, bla, bla. Pero, ¿qué pasó con esto? Esta pequeña caja se puso encima de la información. Es un poco molesta, ¿no? Cuando yo quiero eliminar la caja de acá, o en el gráfico anterior la caja estaba acá arriba, cuando quiero eliminar eso se le llama leyenda. Y para eso voy a generar otro parámetro en la función y voy a poner legend y le voy a poner equals false. Entonces pueden ver ahora de que acá, voy a separar un poco más esto para que puedan ver cuáles son los distintos argumentos, ¿ya? Esto es simplemente un tema visual, no afecta en el código. Pero acá, por ejemplo, especificamos que el eje de la X era el artista, que el eje de las Y era la cantidad de reproducciones, y que las labels eran los nombres de los artistas, y que la leyenda era false. ¿Para qué? Para que no se topara encima, para que no pudiéramos colocar encima información. Asimismo, también pueden imaginarse que hay más gráficos aún. Vamos a traer otro tipo de dato, data frame, que no hemos visto antes, que es este, que se llama df$. Entonces df$.head. ¿Qué es lo que tenemos acá?
tenemos el dólar por día del año 2023 y tenemos su valor, ¿ya? Y hay algunos días que son NaN, se podrán imaginar. De hecho voy a tirar más datos, voy a decirle que los 10 primero. Hay algunos que son los fines de semana. Entonces, los fines de semana el dólar no se transa. Este es el valor, ojo, este es el valor del dólar a pesos chilenos. Así que ese valor no les suena, es porque están en otros países y obviamente es distinto. Este es un dólar en el 1 de enero del 2023 en Chile costaba 855 pesos. Ah, tiempos aquellos. Pero bueno, entonces acá con el punto head pude ver esta visualización y hay algunos que son NaN. Ustedes podrían decidir, oye, es que voy a borrar y aplicar un poco lo que aprendimos hace unas secciones atrás, voy a borrar todos los que son NaN, pero por ahora dejémoslos así, para que veamos también cuál es la implicancia en los gráficos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como gráfico voy a ocupar otra línea de código y voy a ocupar esta línea. A mi df dólar le voy a pedir un gráfico que se pide con punto plot y ese gráfico va a ser de tipo línea. Entonces lo voy a correr. Ah, miren, ¿qué es lo que acaba de pasar? Acá acaba de pasar de que tenemos un gráfico de línea, pero hay unas líneas discontinuas, ¿se dan cuenta? Ya, esas líneas discontinuas, esos pedacitos en cual se quiebra la línea, corresponden al hecho de que no tenemos esos días el valor del dólar. En esos días en particular son los días que aquí dicen NaN. Pero si tengo si tengo el día, entonces el día sí se grafica, sí me da el espacio, solamente que no puede mostrarme ningún número. Si quiero eventualmente que esas se solucionen, lo tengo que hacer con drop NA. Y para eso, por ejemplo, podríamos escribir una línea como esta. df dólar, pero a ese df dólar le voy a poner drop NA y luego voy a pedir que grafique. Y ahora pueden ver efectivamente de que se fueron las fechas aquellas que tenían el problema y la línea luce mucho más continua. Y así hay una cantidad no menor de gráficos, pero con estos gráficos básicos creo que les queda una idea de lo que pueden llegar a ser. Ahora vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con cómo sacamos esta información hacia un formato que podamos ocupar un poco más, es decir, cómo lo exportamos. Entonces volvamos a nuestro cuaderno, vamos a generar una línea de texto porque les quiero mostrar esto. Hay distintos métodos, ¿se acuerdan de que cuando nosotros llamamos nuestros data frames y los queremos leer, ocupamos algo que se llama read Excel? Así como hay read Excel, hay read CSV, read SQL, etc. También existen sus equivalentes para exportar, para que esa información que ustedes están viendo salga de acá en un formato específico. Por ejemplo, agarrar el DF artistas, ¿se acuerdan que es el que tiene el problema donde hay un artista que tiene información que no debería tener? Entonces vamos a botar esa información, ¿ya? Vamos a hacer un drop NA de esa información, ¿ya? Entonces ahora este es el estado de DF, vamos a darle DF artistas borrado. Eso quiere decir que acá no debería estar fade porque no tengo ese valor con un dato. ¿Ok? Efectivamente, no está. Entonces, qué bien, lo modifiqué, etcétera, pero no está el dato. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿cómo lo saco a Excel, por ejemplo, para poder mandárselo a alguien? Bueno, acá es donde yo agarro este DF, que es una línea nueva de código, to Excel. Y acá tengo que especificar un nombre del archivo. Artistas 2023.xlsx, que es el formato de Excel. Entonces tengo que especificarle un nombre. Entonces voy a correr esto y no pasa nada. ¿Dónde está mi Excel? No está aquí, ¿cierto? Como no está aquí, lo tengo que ir a buscar. En Google Colab hay un icono acá al costado que es como una carpeta, ¿ya? Y ese icono de carpeta es donde se guarda la información. Y pueden ver que aquí ya está mis artistas 2023.xlx. Le apretó bajar y lo que hizo fue descargar un archivo de Excel que cuando lo abro aparece así. Obviamente que hay un tema visual, tengo que modificar un poco como la longitud de las columnas para que quede como un poco más visualmente bonito. Quizás de pronto acá yo quiero hacer algunos arreglos, por ejemplo, que esta tabla luzca distinto, quizás tenga bordes, etcétera, pero ya la puedo manipular porque ahora ya está en Excel, no está en Python. Entonces esto, por ejemplo, es más legible para la inmensa mayoría de la población, seamos honestos en este momento, porque la inmensa mayoría de la gente no sabe hacer. Entonces, por ejemplo, tú podrías sacar un informe de un sitio web, por ejemplo, a través de ocupar una API de Python que te permita hacer eso, manipularlo, generar un archivo nuevo y ese archivo nuevo mandárselo a alguien. Por eso, por ejemplo, Python es ideal para hacer automatizaciones, porque precisamente te logra resolver este tipo de pequeñas cositas en la cual tú necesitas manipularlo a través de algo bien poderoso, bien flexible como lo que es Python, y una vez que esté listo, lo mando a un formato que sea mucho más amigable como este que es Excel. Queridos camaradas, hemos llegado al fin del curso. En este último módulo de este curso introductorio a Pandas vimos cómo hacer gráficos básicos con la ayuda de una librería que se llama Matplotlib, que parte de ella viene precargada dentro del paquete de Pandas
por lo tanto es bastante fácil de usar sin instalar nada más. También vimos cómo sacar los archivos de este entorno, por lo que pueden hacer todas esas manipulaciones a través de diferentes scripts, de escribir diferentes líneas de código, y luego el archivo que les quede lo pueden exportar como un archivo separado en coma, como un archivo de texto, como un Excel, para poder mandarlo a gente que no necesariamente está tan familiarizada con el mundo de Python. Pero también recuerden que está nuestro curso complementario, la extensión de este video que están viendo ahora, donde podrán ver ejercicios prácticos de cómo aplicar lo que ya aprendieron de Pandas, pero además van a poder ver una pequeña introducción a cómo ocupar Pandas AI, una librería desarrollada por gente que le gusta la librería de Pandas para poder conectar las capacidades que se adquieren con herramientas como ChatGPT. Es decir, tú le puedas chatear con los datos, que pudieras preguntarle a una base de datos, por ejemplo, que tenga transacciones de e-commerce, cuál es el producto más vendido o cuál es el artículo con un precio más alto, y no tengas que hacerlo tú. No tengas que tú ir a filtrar la base de datos, no tengas que tú hacer el max, sino que el propio programa va a escribir código para poder interpretar eso en Pandas. Y si quieres ver cómo eso luce en ChatGPT, existe y se llama Data Analyst. Hace mucho tiempo, cuando ese tenía otro nombre que se llama Code Interpreter, hice un video sobre eso, el cual también te voy a dejar vinculado en la descripción de este video. Sin más que decir, simplemente quería agradecerte por el tiempo que le acabas de dedicar a este video. Espero que esto te haya ayudado a entender un poco más el mundo de Pandas y que sigas en tu aventura de poder aprender mucho más de Python, y esperando que eso sea con nosotros acá en Evo Academy. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.